Allá en el 2008, Alfaguara publicó la novela La voluntad y la fortuna de Carlos Fuentes. Esta se publicó 4 años antes del fallecimiento de este gran escritor mexicano. La voluntad y la fortuna es una novela que está narrada en primera persona por un personaje llamado Josué. Nos va presentando diferentes rostros de México, sobre todo de la Ciudad de México, aunque también la acción se desarrolla en otras partes de la hermosa república. Conocemos a su mejor amigo llamado Jericó y a otros personajes cuyos nombres también son bastante peculiares. Este es un libro que quizá no es fácil de leer, no tanto por el tema, sino por el ritmo. Carlos Fuentes incluso suena pretencioso y a veces rebuscado en esta historia, pero no deja de ser espectacular. Un libro que se parece de alguna forma a otras dos grandes obras de la literatura hispanoparlante. Por un lado, tiene más o menos el estilo de Crónica de una muerte anunciada de García Márquez, y por otro lado hay momentos, sobre todo cuando Josué se encuentra con un personaje, con una mujer, en donde se parece al gran libro Pedro Páramo de Juan Rulfo. Pero esto no está mal, o sea, no es que haya sido un fusil, como se dice popularmente. No, simplemente echa mano de estos estilos y los convierte a su forma. A través de Josué conocemos a gente con problemas mentales, a un personaje muy interesante llamado Miguel Aparecido, quien está en la cárcel, y las razones por las cuales está en la prisión son muy interesantes. También llegamos a conocer a una prostituta y a gente de la política mexicana. Incluso Josué llega a conocer al presidente de la República. Todos estos personajes y estas situaciones las presenta Carlos Fuentes en este libro, La voluntad y la fortuna. Te pido que si lo vas a leer, hagas lo posible por superar las primeras 10-15 páginas, porque te va a sorprender el estilo de la narración de Fuentes en esas primeras páginas. Puede sonar pesado, puede hasta parecer que no le estás entendiendo nada, pero una vez que superas estas páginas, se convierte en un libro que te atrapa. Ya decía yo, un lenguaje y un estilo algo pretencioso, pero llega a manejar también un humor ácido, un humor hasta político. Te invito a que te sumerjas en estas páginas, en la narración de Josué Nadal, sobre su vida y sobre las experiencias extremas que va viviendo. Además de los personajes que ya mencioné, también conoces a una mujer llamada Asunta Jordán, a otra llamada Lucha Zapata, a un hombre de poder como Max Monroy, al inteligente Antonio Sanginés, entre otros. Si ya leíste antes a Carlos Fuentes, más o menos estarás preparado para enfrentar a este libro. Y digo más o menos porque es un libro diferente en cuanto a ritmo y narrativa de Fuentes. Es denso, pero nunca es pesado y nunca deja de ser interesante. Conoce a Josué Nadal y sus aventuras a través de la vida y sus experiencias con la muerte. Ya en otro video platicaba yo de otro libro de Carlos Fuentes, La silla del águila, el cual por cierto me fascinó, y ese libro es 100% político. Este de La voluntad y la fortuna, como ya decía, tiene que ver también con la política, ya que los personajes principales, Josué y Jericó, se asocian directamente con el poder político. ¿Por qué hago mención de esto? Porque, como sabrás, en México estamos iniciando año de elecciones y sobre esto quiero compartirles una frase que leí escrita por Carlos Fuentes y de hecho es el final del último artículo que escribió Fuentes para un diario importante del país. Me preocupa e impacienta que estos grandes temas de la actualidad estén fuera del debate de los candidatos a la presidencia de México, dedicados a encontrarse defectos unos a otros y dejar de lado la agenda del porvenir. Ya decía yo, Carlos Fuentes murió en el 2012 y 6 años más tarde estas palabras siguen vigentes, lo cual es tristísimo y preocupante. Y ahora vamos con la sección Palabras, Palabras. Hoy la diferencia, importante diferencia entre
acecho y acecho. La primera con C, la segunda con S. Podemos ver comúnmente la pregunta en diferentes cuentas de Twitter u otro tipo de páginas dedicadas a la ortografía. ¿Cuál de estas es correcta, con S o con C? La respuesta es ambas. Existe la palabra con C y existe con S. Lo que es diferente es el significado. Acechar, con C, quiere decir observar, aguardar cautelosamente con algún propósito. Por ejemplo, el enemigo acecha. Escondidos tras esa barda podemos acecharlos. Los depredadores están al acecho. ¿Sí? Entonces, cuando la escribes con C, estás al acecho. Estás observando o aguardando cautelosamente. Cuando es con S, está asociada a un engaño o artificio para hacer daño a alguien. Por ejemplo, identificaron sus acciones como un acecho. El juez consideró como un acecho las pruebas presentadas. O como escribió mi adorada Santa Teresa de Jesús: procurad con toda solicitud vestiros las armas de Dios, para que podáis resistir a las acechanzas del enemigo. ¿Sí quedamos claros? Acechar con C, observar, aguardar cautelosamente con algún propósito. Acechar con S, engaño o artificio para hacer daño a alguien. Tienen la misma conjugación, de ahí surge la confusión, pero ambas son correctas y las utilizarás dependiendo de lo que quieras decir. Te pido que te suscribas al canal, que des me gusta al video si es que así fue. Yo soy el Dragón Literario. Muchas gracias.